otra cosa que a mí me cae mal, por ejemplo, cuando, que decía la vez pasada yo, nos usan de moneda de cambio porque dicen como, esta empresa hace un bien social, ¿verdad? Y no sé qué, estás haciendo mucho por... Y van y te muestran como Eso es como que cuando la Teletón dice, pues, tome, fulano, una empresa donó, y para que lo que está haciendo es que va a ir escudos fiscales y esas cosas, ¿verdad? Donó y da plata y no sé qué y no sé cuánto. No estás haciendo, no, es nada más para salvarte de esas cosas. Entonces, ujú. esta empresa es líder en contratación a personas con discapacidad y estamos haciendo cosas de bien social Sí, y es Y cuando es en realidad un deber que tienen que hacer, o es un sea, tiene exactamente. que contratar personas con discapacidad sí o sí, porque como decíamos en el episodio con Tati, somos personas, digamos. sí. Exactamente, no estás haciéndole un favor, ni sos la madre Teresa, ni estás, no, no, no. Sí, es como, ay, vamos sí, aquí tenemos personas que con discapacidad que trabajan y hacerlo como un trofeo y después van y te tratan mal. Ujú.